tiene vuelta, ¿sí? De cable enrollado. El núcleo puede ser vacío, es decir, que yo cojo y después que lo haga, saco el núcleo, entonces queda un núcleo como el que ustedes están viendo actualmente en laboratorio. ¿Sí? Ok, como en el que están haciendo en laboratorio. Pero es posible que el núcleo sea mantenido y ese núcleo tiene propiedades magnéticas, es decir, que tiene su propia permeabilidad magnética, su propia mu, ¿verdad? Su propia mu. Entonces cada material tiene su propia mu. Entonces dentro del material se pueden generar campos magnéticos que también son usados porque el material en algunas ocasiones, si son ferromagnéticos, amplifica mucho más el campo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sin el núcleo, es decir, al vacío, hay un valor del campo con el núcleo, ese campo va a ser mucho mayor. ¿Sí? Se utiliza, por ejemplo, en los transformadores, porque el núcleo también puede mantener dentro de él su campo magnético. Es decir, como si transportara un campo magnético. ¿Ok? Entonces, esta imagen que está aquí es un corte, como un cuarto del solenoide. Entonces, imagínense que va la corriente por aquí, va hacia allá, da la vuelta, después otra vez sube por este lado, da la vuelta. Y cada espira, es decir, cada vuelta, está generando su campo magnético. ¿Okay? Que de acuerdo a la regla de la mano derecha, pues estaría haciendo, si es así, cada espira está haciendo en el interior un campo hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda, pero por fuera lo está haciendo hacia la derecha. Entonces es como si cada espira hiciera un campo magnético. Y lo que se ve aquí es la superposición de los campos debido a cada una de las espiras. Entonces es como todo dentro, es decir, en el núcleo, todas las líneas de campo de cada espira van en el mismo sentido. Es decir, dentro se está amplificando el campo. Pero por fuera, las espiras de un lado eliminan el campo de las espiras del otro lado. Entonces, por fuera el campo tiende a ser mucho menor. Es decir, por dentro del núcleo se amplifican los campos, pero por fuera lo que hacen es contrarrestarse los campos. ¿Ok? Ese sería un solenoide no ideal. Un solenoide no ideal. Sería eso. Entonces, si es un solenoide ideal, ahora la pregunta es: ¿y cuándo un solenoide es ideal? Entonces, un solenoide es ideal cuando todas sus espiras están juntas, ¿no? Juntas, compactadas, ¿verdad? Compactadas, ¿verdad? Y además, la longitud del solenoide es mucho mayor que el diámetro del núcleo. El diámetro del núcleo. Entonces, cuando ocurre eso, tenemos un solenoide ideal, es decir, muy largo comparado con el diámetro, muy largo comparado con el diámetro. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre cuando el solenoide es ideal? Las espiras por fuera anulan totalmente el campo. Quiere decir que el campo por fuera del solenoide ideal es cero. Esa es una característica. El campo por fuera de un solenoide ideal es cero. ¿Y entonces dónde existe campo? Dentro del núcleo. Y dentro del núcleo el campo es uniforme. ¿Cómo? Sí, claro. Es ideal. Estoy hablando del caso ideal, ¿verdad? Que es el caso de cuando es muy largo comparado con su diámetro. ¿Ok?
Entonces, vamos a considerar cuándo es ideal. Primero, cuando las espigas están muy apretadas, cuando la longitud es mucho mayor que el diámetro y como consecuencia no hay campo por fuera, sino solamente en el núcleo. ¿Y cómo es en el núcleo? Uniforme. Significa que no cambia ni de magnitud ni de dirección. Todo entonces, y es este caso que tenemos aquí. Pero aquí es un corte a lo largo, ¿no? Corte a lo largo, esta sería la primera vuelta. En realidad no es así, sino que hace así. Entra por acá, sale por acá, entra por la otra, ¿sale? Y así va dando vueltas. Para que esto pase, porque la corriente tiene que seguir el curso del cable. Es decir, no puede haber carga que se mueva de aquí a acá, de una, saltando. Para eso, esos cables con los que se construyen están cubiertas de un esmalte, ¿sí? De un barniz, un esmalte, precisamente para que la corriente no salte de una vuelta a la otra, sino que siga el curso del cable. ¿Sí? Y la magnitud del campo se calcula como N, y N, el número de vueltas que tenga, y un subcero si el núcleo es vacío, y mu si el núcleo es del material que tiene una permeabilidad mínima. ¿Okay? ¿Y qué es? La corriente. Y L, que es la longitud del solenoide. Es la longitud del solenoide. Esta N sobre L, fíjense, N ¿quién es? Y L, longitud. Esos son parámetros Geométricos. No. L no es geométrico, pero es un parámetro de diseño, ¿verdad? Número de vueltas por longitud. Número de vueltas por longitud. Se puede decir que es como una densidad de vueltas, densidad lineal de vueltas. ¿Y por qué digo que es un parámetro de diseño? Porque yo en una misma longitud, dependiendo el calibre del cable, yo puedo hacer o más vueltas o menos vueltas en la misma longitud. ¿Sí? Si yo cojo un alambre sumamente delgado, claro que voy a dar más vueltas, ¿verdad? Pero si yo cojo un diámetro grande, es posible que tenga muchas menos vueltas. ¿Ok? Muchas menos vueltas. Entonces esto es lo que es un solenoide. Entonces, longitud del solenoide, número de vueltas, tiene sobre él el número de vueltas por unidad de longitud o densidad lineal de vueltas, ¿no? Densidad lineal de vueltas. Ok. Fíjense que aquí aparece N veces I. N veces I. Porque si uno hace una trayectoria, esa trayectoria va a entrar, esa corriente, perdón, va a entrar N veces por esa trayectoria, donde N es el número de vueltas que hay en esa longitud. ¿Ok? Entonces, por eso esto es un parámetro De diseño. No son parámetros métricos, solamente es la longitud. Pero el número de vueltas es dependiendo, bueno, si yo quiero tanta longitud, entonces cuánta vuelta. O puedo establecer por simplemente voy a hacer 100 vueltas. Y después tocaría medir cuánta longitud hay en esas 100 vueltas. ¿Ok?
Este sería entonces ¿qué ocurre si el solenoide no es ideal? Si el solenoide no es ideal, fíjense, en el centro tiende a ser uniforme, pero que a medida que me acerco a los extremos, la magnitud del campo decrece y se desorienta porque ya no es uniforme, sino que ya se va abriendo la línea de campo. Pero no, pues, o sea, que no es diferencia. Sí, pero vuelve por este otro lado, que las líneas, ¿sí?, van hacia acá, pero por este lado viene el campo como regresando, sino que ya no son círculos, sino que es, no podría decirte qué trayectoria es la de la línea que hace. ¿Qué es lo que no vuelve? ¿Qué? Lo que digo yo es que, tipo, si el campo está entrando y está saliendo. No, recuerde que depende depende del punto, ¿no? Puntos acá entra, puntos acá sale. Ahora imagínense que dobla esto. Siempre, aquí en el centro, siempre entrando. Pero, ¿cómo es afuera? Ya, afuera es así. Ya, afuera es así. Ok, bien, el solenoide entonces. Ya saben entonces qué es un solenoide, cómo se calcula el campo del solenoide y saben dónde existe. Entonces, si no es ideal, se tiene que hacer con superposición de campos de cada vuelta y se puede estar generando una curva que es valor máximo aquí en el centro, y a medida que me acerco a los extremos, el campo disminuye. La máxima sería como si fuera ideal. ¿Y es dónde? En el centro. En el centro. Como si fuera ideal. En el centro. Recuerden que esta n es n sobre l, ¿no? N número de vueltas sobre l longitud. ¿Y este por qué no es ideal? A pesar de que las vueltas están apretadas, porque yo no puedo decir que 2A, que 4A sea mucho mayor que 2A. ¿Ya? Este es el diámetro de la sección transversal, entonces yo no puedo decir, son por así decirlo, casi iguales, no más el doble, ¿ok? Dos veces. Bueno, los solenoides no tienen núcleo exclusivamente de sección transversal circular. Depende cómo sea el núcleo. Por ejemplo, si la mesa no tuviese la pata tubular, sino que fuese cuadrada, y hago un enrollado en un núcleo cuya sección es cuadrada, pues entonces la sección me va a quedar cuadrada, como quise dibujarlo aquí, ¿verdad? Quise dibujarlo aquí, un núcleo aquí. O sea, esta también sería una bobina recta, ¿verdad? Pero la sección transversal no sería cuadrada. Hay un solenoide que llaman toroidal. Es decir, ya este solenoide no es recto, es una dona, o el neumático de una llanta de bicicleta, ¿no? Sí. ¿Ok? Una dona. ¿Y qué significa? Que si enrollaran el cable en la dona, ¿no? Entonces en la dona se presenta una situación. O sea, es un sistema que es simétrico alrededor de un
de un punto. Entonces hay un radio que va del centro del sistema hasta la parte del núcleo. El núcleo es este, desde aquí. Entonces significa que es como si esta L fuese toda la circunferencia, pero la circunferencia media hasta el sistema. Entonces sería que esta L sería 2pi por R. Aquí hay que distinguir dos cosas, ¿no? Una cosa es el radio este y otra cosa sería el radio de la espiral que iría por acá. ¿Sí me comprenden lo que digo? Sí. O sea, no confundir este R, mirémoslo así. Si se hace el corte aquí así, Pero eso no es ideal, ¿verdad? Eso no aquí así, entonces este es el radio R, pero aquí también hay otro R. Entonces las vueltas que están haciendo es alrededor de este sistema. Ya, entonces esta R lo que me establece es la longitud del solenoide. 2πr si es completo. Y este R me establece la ascensión del núcleo del solenoide. Profesor, ¿y ese sería ideal o no ideal? No, este sería ideal si 2pi R es mucho más grande que 2R. ¿Ya? Y sus vueltas estén muy juntas. ¿Sí? Oye, si son iguales, ¿Son iguales quiénes? la longitud y... No, ya puedo decir entonces que esto es mucho mayor, que entonces ya no sería un solenoide ideal. Pero como tal, el campo no depende del diámetro. ¿De qué? El campo No depende del diámetro. No depende del diámetro de este, ¿no? Ajá, exacto. Pero sí depende del diámetro este, porque la longitud del cable sí lo incluye aquí. Pero ese perímetro es como una especie de perímetro de una circunferencia en la mitad. Este es un corte de la dona que imagina. Ahora, puede ser, fíjense que puede ser, el núcleo puede ser una porción de cilindro hueco y no es una dona circular. ¿Me comprenden? Es decir, que yo puedo tener esto ¿Llevo o no es? Entonces este es toroidal, pero es porque a este sistema le llaman toroide, ¿no? Pero ambos son, o sea, en cuanto a Ambos son determinación del solenoides. cálculo, Pero aquí se calcula con el R pero hasta el punto medio, ¿no? Que en realidad es una longitud promedio ¿ya? Una longitud promedio. ¿Ok? La longitud promedio. Ahí está. Bueno, entonces este es el último modelo que íbamos a mirar. En los libros hay mucho, pero fíjense que la expresión, ¿y esto qué es? ¿Es campo o es magnitud? Magnitud del campo. Y entonces la dirección se la dan ustedes con la mano derecha y siempre a lo largo del eje. Siempre va a lo largo del eje del solenoide. Ok, bueno, bien.
Entonces vamos a hacer ahora unos ejercicios. Ahí depende de la dirección de la corriente. ¿Ok? Depende de la Sí, dirección. claro, claro. O sea, si el enrollado es así y la corriente está haciendo esto que hago yo, entonces la dirección del campo es como está mostrando el tal. Pero si la corriente hace esto, entonces el campo se invierte y el campo sería así. Mano derecha. Sería Ah, ahora sí. no, es que esto es como si estuviera haciendo el núcleo y estoy envolviendo así y que la corriente siga este sentido, porque yo puedo tener el mismo solenoide con corrientes invertidas. La corriente así. Mira. Sí, entonces es siempre tirando el pulgar en el giro de la corriente y estos dedos le dicen cómo es la parte interna. ¿Alguien tiene un pedazo de cable de cargador? De cargador. De cargador. Eso, de cargador. ¿Verdad? Aquí está el cable. Entonces, yo lo que estoy haciendo es esto, ¿no? Varias vueltas alrededor de... Bueno, imagínense que esto es solo una porción de todo el solenoide, ¿no? Todo el solenoide. Entonces yo puedo hacer pasar la corriente en este sentido o puedo hacerla pasar en el otro sentido. El mismo solenoide, el mismo solenoide. Entonces vamos a suponer que la corriente está haciendo esto. ¿Ya? Quiere decir que está entrando por dónde? Por acá, regresa por arriba, va por debajo, regresa por arriba y ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago? Oriento el pulgar como está girando la corriente en el solenoide y estos dedos me dicen cómo es el campo. Ya quiere decir entonces que el campo sería así. Ahora, si yo tengo el mismo solenoide, pero ahora la corriente es contraria, es decir, quiere decir que está girando de forma... ¿Ok? Ojo que ya les he dicho que horario y antihorario son relativos. Son relativos. Entonces no me vayan a concluir que cuando es horario es hacia la derecha. Depende de... Exactamente. Pero si concluimos así, viendo de una vista... Pero tienen que, es decir, es que no generalicen. Sí, no generalicen, porque que cuando es horario es hacia la derecha. No. Depende de dónde se mire. ¿Ya? Pero la regla de la mano derecha sí no es relativo, porque siempre que ustedes hagan esto, esté como esté, miren que enseguida los dedos se van orientando, porque su mano no va a cambiar, ¿verdad? Su mano no va a cambiar. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo, así como está, que mi corriente está entrando por arriba y devolviéndose por debajo, así, ¿ok? Pero en este sentido, y si lo hago aquí así, ahora es que viene así, es decir, baja y entra por... O sea, el campo iría hacia allá. La está aplicando mal, porque este es el que va en el sentido no del campo, sino de la corriente. Ok. Este, sentido de la corriente. Es decir, como si estuviera agarrando la corriente. Como si estuviera agarrando la corriente. ¿Ya?
así, como si estuviera agarrando la corriente, pero con el pulgar levantado. Y esto le dice cómo es el campo. Ahora, que se dobló porque hizo esto, lo mismo. ¿Ya? Esto aquí así. O sea, esto es para la corriente, ¿no? El pulgar. Y esto es para el campo. ¿De quién es? Ok. Muchas gracias. Bueno, entonces dijimos que íbamos a hacer ejercicio. ¿Cómo dice? La corriente y el tipo amperio se dirige sobre el eje X formando un semicírculo de radio R70 como se muestra en la figura. ¿Cuál es el valor de la componente Z del campo magnético en el centro C del semicírculo? Me dicen que hay que la componente Z, pero para hallar la componente Z yo necesito saber el campo, ¿ok? Necesito saber el campo. Aquí lo que me está diciendo que es una corriente sumamente larga, llega hasta aquí, hace un semicírculo y es sumamente larga hacia allá. Entonces me dicen, encuentre el campo aquí en el punto 6. No puedo aplicar aquí la ley de Ampère, porque para hallar la ley de Ampère me tocaría encontrar una curva, una trayectoria que pase por C y que en todos los puntos el campo tenga el mismo valor. Aquí tengo que aplicar ley de Biot-Savart. Tengo que aplicar ley de Ampère porque no es cerrada. No, porque no es cerrada, no. Porque no puedo encontrar una trayectoria que pase por C y donde todos los puntos tengan el mismo valor del campo. No, porque esto no. ¿Ok? O sea, puede ser así, pero que la trayectoria no está cerrada, pero... O sea, yo puedo encontrar una trayectoria cerrada, pero lo que no puedo garantizar es que el campo tenga el mismo valor en todos los puntos. No hay simetría. ¿Ok? Entonces no puedo aplicar ley de Ampère. ¿Ok? Puedo aplicar ley de Ampère. Este sistema se puede ver como si fuese formado por 3 subsistemas. Todo el sistema se puede ver como si estuviese formado por 3 subsistemas. Uno recto, un segmento recto hasta aquí. Un segmento recto desde aquí hasta allá. Y un segmento semicircular desde aquí hasta aquí. Entonces le dije que tenía que aplicar ley de Biot-Savart, ¿no? Entonces si ustedes ya estudiaron, que debieron estudiar, la ley de Biot-Savart lo que dice es el campo se calcula como mu sub 0 sobre 4pi integral de dl cruz r sobre r cubo, que lo hemos venido manejando aquí, ¿verdad? Donde el dl es un diferencial de longitud vector que lleva la dirección de la corriente, y r es el vector que está desde el diferencial hasta el punto donde quiero encontrar el campo. Entonces en el primer sector, que sería este, vamos a llamarle 1, vamos a llamarle 2 y vamos a llamarle 3 a la parte
semicircular. 1, 2 y 3. Entonces, ¿quién sería un DL aquí? Un DL aquí sería una porción, sería aquí. Este sería el DL. Sería el DL. ¿Y quién sería R? R sería desde donde está el diferencial hasta el punto donde voy a encontrar el campo. Fíjense que para este segmento de L y R son vectores paralelos. Y entonces el producto cruz es 0. Entonces todos los de L, desde acá hasta acá, hasta aquí, no producen campo. Porque los dos vectores son paralelos. ¿Qué ocurre para el DL de este lado? El DL sí es porque la corriente mantiene su dirección. Entonces piense cómo es el DL y quién es el R. Ahora el R es hasta acá. Entonces, si para uno los vectores son paralelos, para este son antiparalelos, es decir, de sentidos, son paralelos pero de sentidos contrarios, ¿verdad? ¿Qué ocurre aquí? Que el producto vectorial también es 0. El producto vectorial también es 0. Entonces, conclusión, el segmento 1 y el segmento 2 no producen campo magnético en el centro del solenoide. El aporte de esos segmentos en C es nulo. No aportan al campo. ¿Ok? No aportan al campo. Quiere decir que si existe el campo, es solo debido a la parte semicircular. Entonces, ojo que ya yo les expliqué por qué no aportan al campo, ¿no? Entonces, para iniciar uno dice el segmento 1 y el segmento 2 no aportan al campo magnético en C debido a, y ustedes explican, pero ya yo expliqué por qué no. Bueno, entonces vamos a hallar el campo debido a la parte semicircular. Entonces, ¿qué ocurre? En la parte semicircular, el DL es tangente al semicírculo, ¿no? Tangente al semicírculo. Entonces voy a hacer este sería el R, este sería el R ahora, vector. Voy a ayudarme aquí de un ángulo θ, y si este ángulo es θ, este ángulo también es θ. Fíjense que el DL ahora tiene una componente paralela al eje X y una componente paralela al eje Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que se dio aquí? Los segmentos 1 y 2 no aportan al campo porque ustedes dijeron que lo iban a explicar. Ya yo lo expliqué. Ustedes van a organizar. Entonces el campo en C, el campo magnético en C se debe al aporte del semicírculo.
semicircunferencia. Bueno, entonces en la semicircunferencia ocurre lo siguiente: el dl sería, entonces, esta componente paralela al eje x sería con seno, sería dl magnitud seno de θ. Esa sería en i, ¿verdad? Más dl coseno de θ como la componente j. No hay componente K que vendría saliendo. Y el dl, ¿quién es el dl? dl es un diferencial, pero longitud de arco, longitud de arco es θ por r, exacto. Entonces eso sería r seno de θ por de θ en i más r coseno de θ por de θ en j. En j. Ok. Fíjense que el de L es R por de θ. Es un diferencial, pero de longitud de arco. Entonces ya tengo el de L. ¿Quién me falta? Me falta R vector. ¿Quién es R vector? Vamos a dibujarlo ahí de color negro. Es este vector. Ese vector tiene entonces una componente también en X y una componente en Y. Pero fíjense, la componente en Y es negativa, ¿no? Entonces el R, ¿cómo hago la decomposición? Recuerden que esto es R de radio. Entonces, esta de aquí en X iría con coseno, ¿verdad? Y esta aquí en Y iría con Seno. Entonces sería R, en X sería R coseno de θ en I menos R seno de θ en j. Ya saben por qué menos, ¿no? No sabe, Rafa. Ay, Rafa, ¿ah? Usted no sabe que, usted no le enseñaron allá que estas son positivas en X, estas son positivas en Y, acá son negativas en y esta negativa en X, Rafa, ¿ah? ¿Por qué? Porque esta es negativa, miren. Esta es negativa y esta es positiva en X, negativa en Y. ¿Están de acuerdo? Y R, que es la magnitud de este, es la magnitud y esta siempre va a ser R. Esté donde esté, el diferencial, la magnitud de R va a ser el radio de ¿ok? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a montar nuestra integral. ¿Ves cómo se hace? Pues quedaría que el campo magnético es u sub 0i sobre 4pi integral de, y vamos, dl. ¿Están de acuerdo que puedo factorizar R? Sí. Entonces vamos a factorizar R. Entonces sería R seno de θ por de θ en I
más, R, no, R lo factoricé, coseno de teta por de teta en J, ok, plus R, que también lo puedo factorizar y me quedaría cuadrado. Y esto me quedaría cuadrado ahí. Me quedan mirando así como que. Sí, factoricé R de esta, Ah, sí, pero esas son escalares. Ya. Producto cruz, los escalares. Ok. Entonces esto es. Ya saben de dónde salió este. Dos. Si lo factorizaban aquí cuando hagan el recorrer, que con escalares. ¿Sabe cómo queda este? Coseno de teta en I, coseno de teta en I, menos seno de teta en J, sobre R al Q, sobre R al Q. ¿Están seguros? No les pregunto. ¿Cómo te va? ¿Por qué no se podría? Y ahí el producto No, pero ¿cómo lo pone a dudar uno? vectorial, las componentes que son iguales. Claro, entonces recuerden aquí que vamos a hacer un producto vectorial y las componentes idénticas no se tienen en cuenta porque dan cero. Entonces se tienen en cuenta son las componentes cruzadas. De aquí con J o J con I. Es lo que va. Bueno. Los límites, la variable entonces es el ángulo. Iría entonces de 0 cuando esté aquí Hasta 180. hasta 180 grados. De 0 a pi, entonces, de 0 a pi. ¿Ok? De 0 a pi. Ok. Entonces quedaría que B es igual a mu sub 0 y sobre 4 pi integral. Y entonces ahora, ¿qué hacemos? Y con I, entonces sería y con esta, ¿no? Entonces sería puedo sacar la R que me quedó aquí. ¿Sí lo vieron? La que me quedó de acá la coloqué aquí, entonces me quedaría de 0 a pi y sería entonces seno por seno cuadrado por de teta I cruz J y por este entonces sería negativo K. Quedaría entonces seno cuadrado de teta por de teta negativo K. Y ahora, sí, recuerden que esto va en un solo. Y ahora ya hice I con J, ahora viene J con I, ¿verdad? Quedaría entonces más, y sería entonces coseno cuadrado de teta por de teta J cruz I negativo K menos K. Y fíjense que quedaron entonces La misma componente. en la misma componente y en la misma dirección. ¿Sí lo ven? La misma dirección. Entonces puedo factorizar y queda Como uno, ¿verdad? seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿no? Eso es igual a 1. Que hasta ahorita era 1.
Sigue siendo 1. Hasta ahorita. Sí. ¿Cómo que no? Sigue siendo 1. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces 1. G igual mu sub 0i sobre 4pi r cuadrado integral de teta y componente k de 0 a pi. Ok, Ya eso es pi. tremenda integral esa. ¿Eh? Bien bravo. Creo que es el por parte. Bien bravo. ¿Ah? A ver. No es por parte. Bueno, bien, entonces teta, ¿no? No quiero. E igual mu sub 0i sobre 4pi r teta evaluado en 0pi en dirección menos k y en unidades teta. Pi, ¿verdad? Entonces quedaría. Quedaría pi. Ya ve arriba. Pi menos 0, pi. Queda Ya mu pi sub tercera 0. ponente. Queda mu sub 0 por i sobre E 3pi por r. sería igual mu sub 0 por i sobre 4r. 4r en dirección de menos k. C. Ok, encontré el campo. Pero encontré el campo vector. ¿Verdad? Vector. Quiere decir que la magnitud del campo es mu sub 0i sobre 4r. Creo que no. Sí, eso solo es una componente. Ok. Pero la componente es menos. Entonces la componente de z es menos mu sub 0i sobre 4r. ¿Sí ven la diferencia? La magnitud es mu sub 0i sobre 4r. El vector es este, la magnitud es esta, pero la componente es esta, porque esta componente es Negativo. negativa, porque es en dirección de menos k. Entonces, esta sería Sería la magnitud. no, esa sería la componente, porque lo que están pidiendo es la Nada componente. valor de la componente z. Ah, ok. La magnitud sería lo mismo. La magnitud, recuerden, no puede ser negativa, Tener 50 de pero la componente sí puede ser negativa, positiva o cero también. ¿Ya? Bueno, entonces, para los datos que me están dando, sería mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7. ¿Estamos de acuerdo? La corriente 5 amperios sobre 4 por R 0,70 y ya, eso haría Tesla. Si quiero facilitar las cosas, yo puedo cancelar este como este de ahí, sería pi por 10 a la menos 7 por 5 de tanto. ¿Cuánto da esto? Menos 2.24 por 10 a la menos 6 Tesla, o me podrían decir menos 2.24 microtesla. Microtesla, micro. ¿Ok? Bueno, ahí está este que viene es para ustedes.
que viene para ustedes. Una pregunta, a ver si me están comprendiendo cuál es la idea. Si yo tengo este sistema, ¿cómo abordarían el riesgo? Lo mismo que hizo de un cuarto. Sería un Un cuarto de circunferencia. Pero el límite de estado primero. O sea, para que se vean que el que hicimos es este mismo modelo. Solamente que se llama el límite. Solamente lo que cambia son los límites de integración. Y si la corriente no fuese así, si no fuese así, Cambiaría la dirección del campo. El segmento 2 también, pero si es La componente de campo. mismo campo, solamente que ahora el Hacia afuera. es hacia afuera. ¿Sí ven? Pero el modelo es el mismo. Entonces, ojo, no aprendan la ecuación, sino los modelos, lo que yo le he venido diciendo. ¿Ah? Eso es lo bacán, los modelos. Ok, bien, ya entonces creo que están comprendiendo que en realidad lo que puede hacer es una superposición, ¿verdad? Pero en este caso dos componentes son cero. Ok, bien. Miren este sistema, le borro aquí. Está propuesto, sí, este no lo vamos a hacer. Bueno, yo no lo voy a hacer, lo van a hacer ustedes. Pero, entonces mire lo que hace, mire la gracia que hace esta corriente. Esta corriente viene de abajo. Esto es infinito, ¿no? Esta corriente viene de abajo, pero hace esta gracia, mire. Primero da una vuelta aquí. Graciosa ahí. Ustedes a veces no están recogiendo un cable y de pronto le quedó una vuelta así. Ahí el cable hizo una gracia. Aquí, exacto, entonces tenemos una línea más círculo. ¿Ok? La línea ya se la sabe, ¿verdad? La línea se la sabe. Y la del círculo lo acabamos de hacer, pero entonces sería de 0 a 2 pi. ¿Ok? 0 a 2 pi. Ya, voy a abrir. Pero fíjense que si la corriente es aún más graciosa y hace y se regresa por acá y da la vuelta por acá y hace así como si hiciera una omega, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué toca hacerlo? No, también es superposición. O sea, sí, pero Ahora deben tener en cuenta que la del círculo es contraria al caso que estábamos viendo. No se dejen engañar, ¿no? O sea, es el mismo sistema, pero debe tener en cuenta que el sentido de las corrientes también marca el sentido de los campos. ¿Ok? Pero es principio de superposición. Podría poner cualquier parte de la circunferencia. ¿El qué? Sí. O sea que el vector de él realmente Lo puede coger así, pero con el ángulo, porque ahora es así, pero ahora no es, ahora es este ángulo. Es como si lo hiciera de 0 a 2 pi, lo compone, una quedará negativa y lo mismo. El modelo es
igual y todo como lo habíamos hecho. Entonces, aquí lo que le aporto yo simplemente es esto, ¿no? El campo es el campo de la línea más el campo de la circunferencia. Lo que estoy haciendo aquí es una superposición de campos. ¿Ok? Superposición de campos. Este está propuesto en los ejercicios que le estaban saliendo en los anteriores. O sea, pero ahí habría que hallar tanto el campo de la línea como El campo de la línea en C como el campo del anillo. y el campo de la línea en C Sobre eso. y sumarlo. Se toma la línea como Pero sumarlos territorialmente. Ajá, habría que tener en cuenta la mano derecha Sí, respecto a la corriente. claro. O sea, el del campo, si no existiera esto, más el del anillo, si no existiera esto y luego superponer. ¿Ok? Bien. ¿Está claro? ¿Quién hace ese? Ustedes. Claro que sí. Ya le puse. Un momento. No borro, está bien, no borro. Ok. Bien. Comprendieron entonces lo que tienen que hacer, ¿no? Ya, podía pasar. Ahora tengo, ¿qué tengo? Dos líneas, pero ojo a los sentidos, ¿no? La 1 va bajando, la 2 Hacia arriba. va subiendo. Me están preguntando por el campo en el punto P, que está entre las dos líneas que están separadas la distancia A. ¿Ok? Ahí está el punto P. ¿Qué tengo que hacer? Superposición también, ¿verdad? Entonces, debido a esta línea, en el punto P, el campo viene saliendo, ¿no? Viene saliendo. Si esta la llamo I1, entonces la corriente I1 está produciendo un campo saliendo. De acuerdo al sistema X, Y, Z. Entonces quiere decir que el campo B1 tiene componente Z positivo. Ok. Debido a esta corriente que va subiendo, el campo B2 también sale, ¿verdad? También sale. Quiere decir que B2, lo estoy dibujando por fuera para poder dibujar las dos cosas, también sale. Entonces B2 sale. Esta distancia de aquí a aquí sería R1, la distancia de aquí sería R1 y esta distancia de aquí a acá sería R2. ¿Ok? Eso es entonces. Quiere decir que al final B1 y B2 están en la misma dirección. ¿Valen iguales? No, porque las corrientes no valen iguales y porque las distancias tampoco valen lo mismo, ¿no? Las distancias a las líneas. Entonces, ¿quién es B1? B1 es la línea de, perdón, es el campo de una línea. ¿Cómo se calcula el campo de una línea? Yo sub 0. Eso lo deberían
R1. R1. ¿Ok? En dirección de K. ¿Y de 2? Newton 0. Y 2. 2pi R2. En dirección también K. También K. Ahora, ¿quién es R1? R1 corresponde a X, ¿no? R1 corresponde a X. Y R2 sería A menos X, que sería, entonces sería A menos X. ¿Y están dando esos valores? Bueno, ¿y luego qué hay que hacer? Ok, entonces quiere decir, entonces, el principio de superposición que me hace lo siguiente: B neto sería, dice que puedo factorizar ahí mu sub 0 y 2pi, ¿verdad? Sería mu sub 0 sobre 2pi factor, y todo está en la misma componente, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que, ¿qué me queda entonces? Y1 sobre R1, que es X, más Y2 sobre A menos X, y todo esto en dirección K, y con unidades C. Ya, después ahí meter los numeritos. ¿Cuántos son los numeritos? 4 amperios para I1, 2 amperios para I2, sí. X 0,6 metros y no, X 0,4 metros y A 0,6. Bueno, ya se lo hacen ustedes. ¿Qué pasa si P hubiese estado aquí de este lado? ¿Qué pasa si X, si P hubiese estado aquí de este lado? ¿Y 2? No, y 2 siempre o bajando o subiendo. Ah, el campo. Ah, el campo. Campo entrando. Entonces, el campo debido a I2 es entrando. Y el otro Y el de I1, ¿cómo me quedaría entonces? Si fuese a la derecha de la corriente 2. Para que vean que es el mismo modelo, simplemente es que deben saber cómo son los campos. A la derecha de I2. El diagrama sería I1 se mantiene saliendo, es decir, I1 se mantiene saliendo, el campo de I1 se mantiene saliendo, B1, ¿verdad? Y el campo de I2 ahora miren que es entrando, entonces B1 saliendo, I2 entrando, B2 entrando. ¿Cómo me quedaría la ecuación? Tenga en cuenta que ahora X es Z, ¿no? Esta es X. X es entonces ya ahora R1, R2 solamente sería esto, ¿verdad? ¿Lo ves? O sea, R1 sigue siendo X, pero R2 ahora es X menos A. No, al revés. R2 es X y
perdón, R2. Entonces la ecuación, el modelo es el mismo, simplemente que toca reacomodar. Sí, entonces sería, en este caso sería B igual U sub 0 sobre 2D. Y 1 sigue siendo, sería I1 sobre X menos. ¿Y por qué menos? Porque que ahora ok, entonces sería menos, ¿verdad? Y 2, y ahora R2 no es A menos X, sino X menos quitándole A. X menos. Entonces sería X menos A, no menos X, y menos X da 0. Me quieren engañar a mí. Bueno, y esto que era componente K, pero en última va a depender De que sea mayor. de cuál de estos dos términos sea mayor. ¿Ok? Si da negativo, el campo iría en la dirección de menos. Exacto. Y en unidades, lo que quiero decir, fíjense, es el mismo modelo, sino que ustedes, dependiendo de dónde está el punto, tienen que considerar entonces, si se aprenden solo las ecuaciones, andan mal. Tienen que es el modelo. Cómo lo aplican en el modelo de acuerdo a las circunstancias de sentidos de corriente y de posiciones del punto ¿Ok? Bien. Y analice, ¿y qué pasaría si el No, ¿qué están haciendo? Si es así, entonces B1 entra y B2 sale. Como dice el filósofo, se las dejo ahí. Ok, vamos a hacer entonces este otro. No le tomo la foto. ¿Cómo dice ese? El arco rectilínico de radio de 15 centímetros, una corriente de 40 amperes, corriente distribuida sobre su sección transversal. A qué distancia, medidas desde el centro del cable, el campo magnético producido por esta corriente es igual a la mitad de su valor máximo posible. Considere las regiones dentro y fuera del cable. O sea que ya tenemos una línea. Ya este es un cable, ¿sí? Ya este no es una línea, ya es un cable por el cual está pasando un cable macizo. ¿Por qué se sabe que es macizo? Porque solo hay un radio. Ya, es un cable recto y cilíndrico de radio tanto, conduce una corriente de tanto, uniformemente distribuida sobre toda la sección transversal. ¿Cierto? O sea, a qué distancias medidas desde el centro del cable el campo producido por esta corriente es igual a la mitad de su valor máximo posible. ¿Saben dónde está el valor máximo posible de un cable? En la superficie. ¿Ok? En la superficie. Y nosotros hicimos un esquema para eso. Hicimos un esquema que cómo cambiaba la magnitud a medida que nos alejábamos del centro, ¿no? Vimos que era hasta R crecía proporcional y a partir de R decrece inversamente proporcional.
Y entonces el valor máximo está aquí. Y ese valor máximo es mu sub 0 i sobre 2pi, el radio del. Es el valor máximo. Entonces me están preguntando por en qué posición el campo es la mitad de ese valor. Entonces hay un punto por dentro y hay un punto por fuera que tienen ese mismo valor. ¿Ok? Ese mismo valor. Entonces, el campo magnitud, ¿no? Magnitud. Debido a un cilindro es mu sub 0 por i por r sobre r 2pi r al cubo, perdón, 2pi r al cuadrado. 2pi r al cuadrado. Si esta r es menor que r. Y es mu sub 0 i sobre 2pi r si esa r es mayor que r. Entonces, el valor máximo de la magnitud del campo Menor o igual, sí. No la pueden porque ellas llegan al mismo valor. El valor máximo de la magnitud del campo magnético es B máximo igual a mu sub 0 i sobre 2pi r. ¿Están de acuerdo? Mu sub 0 i sobre 2pi r. Entonces, la mitad de eso, ¿cuánto es? sobre 4pi r. B máximo sobre 2 es mu sub 0 y sobre 4pi R. Es la mitad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Con esta expresión voy a buscar cuando esto es igual a esto. Tengo que igualar. Es decir, ¿cuál es el R que me sea igual a esto? Eso es lo que me están diciendo ahí. Hay un punto dentro cuya magnitud del campo sea la mitad del valor máximo del campo. Entonces el punto R en el interior donde B sea igual a B máximo sobre 2 es entonces mu sub 0 por i sobre R que estoy buscando sobre 2pi r cuadrado que sea igual a mu sub 0 i sobre 4pi r. Ese igualé B medio que es esto con el campo que en el interior. Y entonces fíjense, se va epsilon mu con mu, i con i, pi con pi, r con r, y me queda un 2 acá. Quiere decir que si despejo i en el interior, sería entonces, me queda una r y
me quedó un 2. igual a Sería R medio. O sea, la mitad del radio. ¿Dónde cae la mitad del radio? A 7.5 centímetros. O sea, sería 15 sobre 2 centímetros. O sea, 0.075 metros. Lo podrían justificar también que, como en la parte interna, el campo es hasta la superficie, el campo es directamente proporcional a la, directamente proporcional a la distancia. Si yo quiero reducir la magnitud del campo a la mitad, ¿qué tengo que hacer con la distancia? Reducirla también a la mitad. Entonces a R medio. Ok, en el punto interior, en el punto exterior, sería R en el exterior. ¿Cómo sería el campo en R en el exterior? Sería mu sub 0 por I sobre 2pi por R en el exterior, sería igual a la mitad del campo máximo, sería mu 0 por I sobre 2pi R. Y entonces aquí otra vez y este es 4. El 4. Pi 2. ¿Qué quedó entonces? Voy a despejar R. R exterior igual a 2 veces R exterior igual a 2 veces R en el exterior sería 2 veces R. También lo pueden decir que si en la parte exterior el campo es inversamente proporcional a la distancia. Quiere decir que si yo quiero reducir el campo a la mitad, tengo que aumentar el radio al doble. ¿Sí lo ven? Si aquí vale tanto, al doble me va a valer la mitad. Pero acá son directamente proporcionales. Si aquí vale tanto, en la mitad vale la mitad. La mitad del radio. ¿Y esto cuánto da? Esto da 2 por 30, perdón, 2 por 15. 2 por 15, esto da 30 centímetros, ¿no? Y esto da 0,3 metros. Ahí está eso. Ya este no quiere escribir. Ok. ¿Qué hora tenemos? ¿Tenemos tiempo de hacer otro? ¿Sí? Ok. Pero ayúdenme, ustedes no me quieren ayudar. Hagan este, a ver. Hagan este. El anterior y este salieron en un examen de parciales pasados y en su momento dijeron que eso estaba sumamente duro.
Profesor, ¿usted dónde se inventó eso? Qué regalito. ¿Ah? Un regalo. Sí. Ok, bien. ¿Había sentido la manera de la Una espira circular tiene radio 20 centímetros y transporta una corriente de 10 amperios en el sentido de las manecillas del reloj, como se ve en la pintura. El centro de la espira está a una distancia de por encima de un alambre largo y recto. ¿Cuáles son el valor y la dirección de la corriente I1? Miren que aquí no se conoce ni el valor ni hacia dónde va la corriente para que cuáles son el valor y la dirección de la corriente I1 en el alambre recto si el campo magnético en el centro de la espira es cero. El campo aquí es cero. No es el campo de la corriente esta, es el campo superposición, el que es cero. Me toca hallar la ecuación de la superposición e igualarla a cero y despejar ahí. Pero hay una parte que es conceptual para saber hacia dónde va. ¿Con qué ecuación sacan la dirección de la corriente? No hay ninguna ecuación. Regla de la mano derecha. Es decir, para que el campo aquí, para que el campo se anule aquí, ¿qué debe ocurrir? Que los dos campos estén en sentidos opuestos. Ahora, con la corriente ion saben cómo va el campo de la espira. El otro debe salir, ¿no? Entonces el otro debe salir. Y si el otro debe salir, ¿cómo debe ser la corriente? Debe ser hacia acá. Tiene que ser hacia la derecha, ¿no? Ya sabemos que este entra. Ah, exacto. ¿Sí? Entra. Entonces el otro debe salir. Debe hacer así. ¿Y por qué debe salir? Porque es que me están diciendo que el campo Ahí veías. es cero. Quiere decir que los dos campos se anulan. Y si entonces el de este es hacia adentro, el de este es hacia afuera, y para que sea hacia afuera, la corriente debe ir hacia la derecha. Ok, la corriente debe ir hacia la derecha. Ya sabemos hacia dónde, ya contestamos la dirección de la corriente hacia la derecha. Pero ahora me preguntan también por el valor de la corriente para que se anule. ¿Qué deben hacer? Encontrar la superposición e igualar a cero. ¿Quién lo hace? Yair. ¿No? Bueno, ya hagan el esquema. ¿Cuál es el esquema? Ah, verdad que usted estuvo intervenido, estuvo de infiltrado, digo, de visita, infiltrado. Estuvo de visita pero hágalo. ¿Ah? Ok, bien. Entonces, ¿cómo queda entonces? B1, ¿cómo queda B1? El esquema sería aquí. B2 sería entrando. B sería así, sería entrando. B2, el campo. B1, como debe ser cero, B1 debe ser saliendo, ¿no? Si no, no da cero. Entonces este sería B1. ¿Ok? No me lo pasó ya ahí. Ah, bueno.
Ok, listo. Yo creo que ya con eso aquí terminamos, ¿no? Repartimos medio 0,6. Ah, y estamos apenas ahí. Estamos apenas ahí. Bueno, la línea era La cabrita. de la línea. La cabrita era cuánto? Eso es cero. Sí, dos pies. Espera, Y uno o y dos. Las corrientes no son iguales. ya, de la línea por el Ese, dos pies. y otra entrada. No, no, ese no lleva. Ese es 2R. Por ejemplo, la esfera es mu 0 y 2 sobre 2R. No, sí, por eso no. YouTube 0. ¿Qué dice? ¿Ya está bien? Bueno, entonces ahora sí, aquí hay que meter los numeritos. Entonces sería que I1 sería, I2 se conoce. ¿Cuánto es I2? 10